históricos más importantes del siglo XX, no solo por el despliegue militar de las batallas, sino por lo científica que dejó sino por los efectos en la materia política, económica y hasta científica que dejó tras su final. Enseguida se abordarán los principales hechos que dejaron huella en las naciones involucradas, en que modificaron su geografía, su sociedad, su economía y sus instalaciones, entre otros aspectos. A continuación, la expansión alemana y el inicio del conflicto. En el Tratado de Versalles se consideró a Alemania responsable de la Primera Guerra Mundial y se impuso una cuantiosa sanción para subsanar el desastre en la posguerra. Sufrió la confiscación de sus colonias, la disolución de su ejército y su desarme. Desde principios de los años 20, el Partido Nacional Socialista Obrero planteó la necesidad del país de cambiar el sistema económico que había afectado al país y fue ganando con poder. Por lograr que Alemania saliera de la crisis en la que se encontraba, Adolfo Hitler declaró la confirmación de un imperio al que llamó el Tercer Reich. Anteriormente había existido dos imperios alemanes, con el que pretendía recuperar la cultura alemana con sus mitos, tradiciones e historia, así como proclamar la superioridad biológica de su raza para establecerla y someter a Europa no solo con la expansión, sino con la creación más adelante de sistemas de exterminio como los campos de concentración. Para tal plan, formó un ejército grande y poderoso en contravención al Tratado de Versalles y logró anexar los territorios de Australia y Checoslovaquia en 1938, mediante la ocupación militar. Reino Unido y Francia mantuvieron una política de apaciguamiento, de no intervención, mientras que la URSS firmó un tratado de no agresión con Alemania, en el que acordaron que ambos países se dividieran el territorio de Polonia. En septiembre de 1939, Alemania invadió la mitad de Polonia, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Los planes alemanes de integrar un nuevo imperio se estaban logrando. Su expansión se dirigió a invadir territorios soviéticos, con lo que rompió el pacto de no agresión. En 1941 su objetivo fue la conquista de Ucrania, pero el ejército soviético detuvo el avance alemán. Se abrieron dos frentes de guerra, el oriental y el occidental. El oriental, donde los soviéticos ganaron la batalla de Stalingrado en 1942 a 1943, y el frente occidental, en el cual se involucró Estados Unidos con el abastecimiento de armas y municiones para Reino Unido y Francia. Alemania aspiraba a una expansión importante, lo que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la formación de dos bandos, el Eje y los aliados, que liberaron una serie de batallas en diferentes frentes. Al final, Alemania perdió el territorio ganado y tuvo que aceptar su derrota. De la guerra, consecuencias de un nuevo orden mundial. Al final de la guerra, los países aliados empezaron a tener diferencias que llevarían a una división política y económica. Fue así como se formó una división en dos bloques, una capitalista y otro socialista, comandos por Estados Unidos y la URSS, respectivamente. Por su lado, la economía oriental, con los soviéticos a la cabeza, optó por recuperarse acelerando su industrialización. En el ámbito político, se creó una instancia internacional encargada de regular los conflictos entre países, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con la intención de evitar futuras guerras. La guerra alteró la vida familiar tradicional, pues la mujer debía laborar en los hospitales, oficinas, en fábricas de armas y otros insumos. Por otra parte, la devastación de Europa al finalizar la guerra inició un proceso de descolonización que culminó con